Hola, muy buenas. Mi nombre es Óscar Fernández y quiero felicitarte por haberte decantado por ZBrush como tu software de creación 3D en el 3D Camp de Libel Studios. A partir de hoy te aseguro que este programa se va a convertir en tu videojuego favorito. La verdad es que, tengo que reconocer que es un programa distinto a todos los demás, es un poco complejo, no te lo voy a negar, pero tiene una potencia y una versatilidad como muy pocos en el mercado. Este va a ser un curso básico, por lo que no vamos a ver todos los entresijos de este software, pero sí que vamos a intentar que te familiarices con su forma de trabajar y aprendas un flujo de trabajo estable que te lleve a conseguir pues todos tus objetivos. Así que sin más, vamos a empezar. Venga, si es la primera vez que instalas ZBrush o la primera vez que lo abres, te va a aparecer algo parecido a esto o algo parecido a esto. Sea de una manera o sea de la otra, esta ventana que aparece aquí, que se puede activar aquí presionando este botón, es lo que se llama Lightbox. El Lightbox contiene todos los elementos que vienen por defecto en ZBrush. Tiene aquí proyectos, herramientas, pinceles, texturas, etc. Esto ya iremos viendo lo que es cada cosa. Bien, voy a desactivarlo presionando la coma o, como digo, presionando este botón y vamos a ver qué es lo que pasa cuando hacemos clic sobre nuestro canvas, sobre nuestro lienzo. Cuando hago clic y arrastro, nos aparece esto, que no es ni mucho menos algo en 3D. Esto no nos vamos a meter en ello. Si hacemos clic aquí en esta S, vemos que tenemos activa esta herramienta que se llama Simple Brush. Y si nos fijamos en este menú que acaba de aparecer ahora, vemos que es una herramienta del tipo 2.5D. No nos vamos a meter en esto, vamos a ir directamente a por el 3D y vemos que tenemos herramientas de tipo 2.5D y herramientas 3D o mallas 3D. Entonces vamos a aprender nuestro primer comando, que va a ser Control N, que sirve para limpiar nuestro lienzo, nuestro canvas. Control N y ya lo tenemos limpio. De momento no nos vamos a meter en estas, que son las mallas 3D llamadas primitivas o paramétricas. No nos vamos a meter en esto, vamos a irnos al Lightbox. Y para que empecemos a funcionar un poco de la forma más sencilla, vamos a hacer doble clic, por ejemplo, en esta cabeza de tipo anime. Hago doble clic, me pregunta si quiero guardar el proyecto, le digo que no, y nos aparece aquí nuestra cabeza. Vamos a ir por partes, vamos a aprender cómo navegar, cómo movernos dentro del entorno de ZBrush. Si pulso con el botón izquierdo o con el botón derecho del ratón, da igual, sobre el canvas y muevo el ratón arrastrando, lo que vamos a hacer es mover la posición de nuestra cámara, sea con el botón izquierdo o sea con el botón derecho. Yo te recomiendo que utilices el botón derecho porque si lo haces con el botón izquierdo y tu puntero se encuentra encima de la figura, lo que vas a hacer es esculpir. Voy a presionar Control Z, mientras que si lo haces con el botón derecho vas a hacer la función que comentábamos antes, la de rotar. Si lo que quiero hacer es zoom, presiono Control, botón derecho y arrastro para arriba y para abajo y hacemos zoom hacia atrás y hacia adelante respectivamente. Y luego si quiero hacer un paneo o mover la posición de nuestra pieza, hago Alt y botón derecho también y la movería hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo. Vale, repetimos, botón derecho, arrastro, roto la cámara. Control, botón derecho, me voy para arriba y para abajo, hacemos zoom. Y Alt y botón derecho y hacemos paneo. Estas tres funciones también se encuentran aquí, ¿vale? Que sería el paneo con este de Move, zoom arriba y abajo y rotar. Todo esto sería con el botón izquierdo. Bien, una cosa interesante a la hora de rotar, por ejemplo, es que si hacemos, empiezo a arrastrar, botón derecho, empiezo a arrastrar y presiono Shift, se va a ajustar a la vista más próxima, a la vista frontal, a la vista lateral, presiono Shift, o se va a mover directamente de 90 en 90 grados. Y lo mismo si lo hiciéramos hacia arriba y hacia abajo. Vemos cómo va cambiando en esos ángulos predefinidos. Voy a desactivar la perspectiva, que está aquí, que sería como si viéramos a través del objetivo de una cámara, pues la deformación que tendría ese propio objetivo. Si desactivo es como si estuviera mirando desde el infinito y no va a haber ningún tipo de distorsión. Esto puede ser útil en algunos casos, tanto una cosa como la otra. Otra cosa muy útil respecto a la navegación es este botón de aquí, que es Frame, que va a hacer que
si tenemos, por ejemplo, hemos cambiado el zoom, tenemos cambiada la posición y hemos cambiado también la rotación, cuando yo le doy aquí a frame o a la letra F en nuestro teclado, se va a poner ocupando todo el lienzo. ¿Vale? F y vuelve rápidamente a ocupar todo. Pues vamos a continuar. Vamos a empezar viendo este interface de ZBrush más o menos por orden, aunque como digo no nos vamos a meter en todos los entresijos del programa. Este primer botón es para ir a la página web de Pixologic, los creadores de ZBrush. El Lightbox ya lo hemos visto, que lo podemos activar y desactivar para acceder a los diferentes elementos que vienen por defecto. En el Light Boolean todavía no nos vamos a meter. Y aquí sí tenemos este botón de editar, muy importante, y el de dibujar. Si yo desactivo este botón de editar, me va a decir si queremos pasar al entorno 2.5D, que es lo que nos aparecía al principio y no es lo que deseamos. Así que voy a presionar escape y nos vamos a quedar como estamos. Este botón de Draw me va a indicar si lo que estoy haciendo es esculpir o esta otra función. Aquí tenemos tres botones que son mover, escalar y rotar, y vemos que cuando presionamos cualquiera de los tres aparece esto, que es lo que se llama gizmo, pero no hay ninguna diferencia entre ellos. Vale, pues vamos a ver, presionando cualquiera de los tres o con la letra W, E o R, de mover, escalar y rotar, se nos activa esto que llamamos gizmo. Venga, pues vamos a ir por orden, vamos a ver cómo podemos mover. Aquí lo que vamos a hacer con el gizmo es mover la figura, no la posición de la cámara. Esto que me está pasando ahora es porque tengo activada la simetría. Voy a presionar Control Z. La simetría es una función muy importante a la hora de trabajar con ZBrush. Se activa y se desactiva presionando la X, o viniendo aquí a transformar, activar simetría o desactivar. La vamos a desactivar. Para mover nuestro elemento podemos utilizar estos conos y moveríamos pues en esos ejes. Voy a ponerme aquí, vemos que levantamos la pieza o la bajamos, que la llevamos hacia adelante o hacia atrás, o que la podemos llevar hacia los lados. Eso sería para mover. Y luego también tenemos estas esquinas que hay aquí, en las esquinas del gizmo, que las podemos utilizar para mover libremente nuestra figura. Bien, venga, pues ahí lo dejamos. Voy a presionar Control Z. Cuando presionamos Control Z también podemos ver aquí arriba que hay una barrita en la que se mueve este deslizador y que nos va a llevar por los diferentes puntos de la historia o por las diferentes acciones que hayamos hecho hasta el momento en ZBrush. Nos vamos aquí de nuevo al principio. Ya hemos visto cómo se puede mover una figura, vamos a ver qué podemos hacer escalando. ¿Vale? Da igual el botón que tengamos activo, pero bueno, si quisiéramos escalar, nos tenemos que venir aquí a este cuadradito amarillo y si lo presiono y muevo el ratón hacia arriba o hacia abajo, vemos que cambia la escala. Podemos hacer más grande o lo podemos hacer más pequeño. Aquí no estamos haciendo zoom, que sería control y botón derecho. Estamos cambiando el tamaño de nuestro objeto. Eso sería para escalar, y aparecen también estos cuadraditos de aquí, estos cubos, que lo que van a hacer es escalar, pero en ese eje. Vamos a deformar así la figura, la podemos deformar en este otro eje, o lo podemos deformar en este otro eje. Esto sería para escalar en los tres ejes a la vez, y esto para escalar en cada uno de ellos. Sencillo. Y luego también podríamos rotar. Para rotar nuestra figura, no el punto de la cámara, sino nuestra figura, lo que vamos a hacer es utilizar estas circunferencias de colores. Con la circunferencia verde rotaríamos aquí respecto al eje Y, rotaríamos aquí sobre este otro eje o sobre este otro eje. Muy sencillo. Y luego vemos que aparece una circunferencia blanca con la que rotaríamos pues según el punto de vista de nuestra cámara. Directamente, según como lo ponga, aunque utilice siempre el blanco, según como coloque mi objeto, va a rotar sobre un eje o sobre otro, siempre sobre el eje de la cámara. Venga, volvemos para atrás, aquí en el deslizador de historia, y ya hemos visto cómo funciona el gizmo. Al activar cualquiera de estos tres botones, o presionando la W, la E o la R, vemos que se desactiva esta opción de Draw, porque ahora no podemos esculpir, simplemente vamos a hacer este tipo de opciones de mover, escalar o rotar. Entonces, si presiono aquí sobre Draw, desaparece el gizmo y ahora ya podríamos esculpir.
Para esculpir, ZBrush lo hace a través de estas herramientas que se llaman pinceles o brochas, brush en inglés. Vemos que tenemos aquí un montón de ellas, no las vamos a ver todas, evidentemente. Vamos a ver qué es lo que hace esta herramienta estándar, que es la que viene por defecto en ZBrush. Siempre en este tipo de desplegables que aparecen cuando pulsamos sobre un icono de este tipo, que son grandes, vamos a tener dos partes. Una con las propias herramientas y otra aquí arriba con las últimas selecciones que hayamos hecho. Casi todos estos, vemos que si tenemos aquí un alfa y escogiésemos uno de estos, nos va a aparecer después aquí. Con una textura nos pasaría lo mismo. Con los materiales nos pasaría lo mismo y así sucesivamente, ¿vale? Lo mismo pasaría, por ejemplo, aquí en este lado. Si pincho aquí y elijo algo de esto, me va a aparecer también aquí un acceso rápido. Bien, pues como decíamos, vamos a ver cómo esculpe ZBrush. Tenemos esta brocha, que es la que hemos elegido, este pincel, y la miniatura más o menos nos va a decir cómo se va a comportar ese pincel. Entonces vemos que si arrastramos el ratón por encima de nuestra cabeza, pues hace más o menos esa forma. Ahí lo podemos ver. Bien, control Z. Como decíamos, en ZBrush es muy importante la simetría. Si yo presiono la X o vuelvo de nuevo aquí a transformar, a activar simetría, vemos que tenemos varios ejes en los que podemos activar esa simetría. Si yo presiono que se active sobre el eje X, lo que hagamos en un lado se va a hacer en el otro. Si yo me vengo aquí a simetría y activo el eje Y y desactivo el eje X, lo que hagamos en un lado se va a hacer en el otro. Como esta figura no es simétrica, lo va a hacer respecto al punto cero de los ejes de simetría. Y pues con el eje Z nos pasaría lo mismo. Voy a girar aquí y lo que haga de un lado me lo va a hacer del otro. De la misma forma podemos activar varios ejes a la vez. Los vamos a activar todos, por ejemplo, y vemos que yo solamente estoy trazando aquí, pero mi trazo se está aplicando en diferentes zonas por culpa de esto de la simetría. Entonces voy a activar el eje X y tenemos que tener muy en cuenta que se activa y se desactiva con la X, ¿vale? Va a ser un atajo de teclado que vamos a utilizar mucho. Entonces, como decíamos, vamos a esculpir mediante pinceles o brochas. Esta es la acción de este pincel y ahora vamos a ver qué es lo que hacen estos botones de aquí. En estos de aquí primero no me voy a meter, ¿vale? Los veremos más adelante, después a la hora de texturizar, de pintar y esas cosas, aplicar materiales, pero de momento no lo vamos a ver, lo veremos más adelante en el curso. Así que esto de aquí, de momento, olvídalo y lo dejas como aparezca por defecto en la brocha que vayamos a utilizar. Esto sí que es importante. Vemos aquí dos botones que ponen ZAdd y ZSub. Add, añadir, sub, sustraer o restar. Por defecto viene activado en la brocha estándar, viene activado el modo de añadir y lo que hace es añadir material. Si yo activo el modo de sustraer, va a quitar material. Sencillo. Para que no tengas que cambiar aquí entre un botón y el otro, en ZBrush casi todas las brochas se van a comportar de la manera por defecto cuando tú pinchas y dibujas, y si presionas Alt se van a comportar de la manera contraria. Entonces no tendría que venir aquí a este botón, sino que puedo ir intercalando entre añadir y restar simplemente presionando Alt. Control Z. Y esto es la intensidad del pincel, la intensidad con la que se va a aplicar nuestro pincel. Yo ahora estoy trabajando con el ratón. Si yo hago esto, es que se está aplicando aquí al 25, por ejemplo, al 25%, podríamos entender. Si yo lo bajo al 4, vemos que prácticamente no tiene efecto. Un poco de efecto sí que tiene, pero casi no se nota. Mientras que si hiciera lo contrario, lo subiera al 100%, vemos que se aplica de una forma muy fuerte, tanto para sumar como para restar. Esto en el caso de que trabajes con tableta, pues vamos a sustituir esto de la intensidad pues con la presión que apretemos con nuestra tableta. Esto del Focal Shift, no nos vamos a meter mucho en ello, pero podemos ver que nuestra brocha tiene dos círculos concéntricos. Entonces el Focal Shift va a establecer el degradado que se va a producir desde donde se aplica nuestro pincel con la fuerza máxima hasta donde se aplica con la fuerza mínima. Cuanto más llevemos a un valor negativo nuestro Focal Shift, se va a aplicar de una forma más dura. Y al contrario, cuanto más lo llevemos para el otro lado, se va a aplicar de una forma más suave. ¿Cómo seleccionamos el tamaño de nuestro pincel? Voy a llevar esto a 0. Lo seleccionaríamos, pues esto, con el tamaño de dibujo. ¿Vale? Con el Draw Size podemos llevarlo a un tamaño más grande o un tamaño más pequeño. De la misma manera que con Alt podíamos intercalar entre ZAdd y ZSub, si presionamos la S, va a aparecer aquí un deslizador donde tengamos el puntero en el que podemos hacer esto mismo, pero aquí directamente. Y no tenemos que venirnos a este deslizador, venir aquí a trabajar, hacerlo más pequeño, venir aquí a trabajar.
Venga, control Z, volvemos al estado original. En esto no nos vamos a meter de momento. Esto veremos más adelante lo que es. También es importante, pero lo vamos a ver más adelante. Y si nos pasamos aquí a esta barra lateral, pues vamos a ver. Este botón primero lo que hace es hacernos un cálculo de las sombras y las luces para hacer lo que se llama un render. No nos vamos a meter aquí de momento, lo veremos esto prácticamente al final del curso. Este botón tampoco, que tiene que ver con las opciones del render. Esto sí. Esto de aquí nos sirve para cambiar el tamaño del lienzo. Como hemos visto hasta ahora, podíamos hacer zoom, podíamos hacer paneo o podíamos rotar la vista de cámara, pero estos botones de aquí lo que van a hacer es actuar sobre el